Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, vive, vive. Vive en el alma del andino, vive en el aire que respiro, vive en el agua de la tierra, vive en la costa y en la sierra. Se está juntando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros de Samayacta. Buenas tardes. Los saludamos desde acá, desde este pequeño espacio, hoy en día, con la bendición de estar en la hermosa y bella ciudad de Yantaytambo, ¿no? Y el día de hoy Samayacta iba a tocar un tema con una señora, una persona que, bueno, no pudo a último momento, pero igual se le agradece su participación. El día de hoy, aquí en este pequeño espacio, en esta pequeña ventana de salud, queremos hablar de un tema aparentemente que todos entendemos, que todos conocemos, que es la salud y la naturaleza. Cuando los profesionales de la salud nos referimos a la naturaleza, los que estamos ya quizás un poco ya con una comprensión desde otra perspectiva de la salud, no podemos dejar de ser gratos con ella, con la madre naturaleza, con la Pachamama y con toda aquella creación, ¿no?, de la divinidad. En la antigua medicina, nunca, jamás se pensó separar, ¿no?, los conceptos de salud y enfermedad de la naturaleza. Jamás se pensó o se entendió la salud alejada de la madre naturaleza. Por eso no nos olvidemos la palabra, ¿no?, de Hipócrates, que decía, en el caso de los alimentos, que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sea el alimento. ¿Y qué nos estaba diciendo en ese momento? ¿Qué cosa quería darnos a entender? Nos quería dar a entender de que cómo nuestros alimentos nos podían sanar y a la vez nos podían curar. Pero ¿habrá eso calado hondo en nuestras culturas? Yo creo que quizás en nuestra cultura ancestral sí, eso estaba muy claro. Pero con el paso de los años, o con lo que nos tocó vivir como cultura, con ese concepto que yo lo llamo, que yo generalmente suelo llamarlo transculturización, que es la imposición de una cultura sobre otra, creo que se perdió toda esa experiencia. Entonces, el día de hoy nos vamos a referir a eso, salud y naturaleza. Y no solamente hablemos de la salud física en este caso, hablemos de la salud desde un enfoque integral. Como la compañera que nos iba hoy día a apoyar, hoy vamos a conversar, no pudo por un tema de tiene un niño y eso, igual como decía yo, le agradecemos desde acá, tenemos la suerte de poder conversar del tema con Fernando Mestanza, nuestro compañero ya que participa también en un espacio muy importante, que es Visión Global, aquí en la red de comunicación popular. Entonces, quiero saludar a Fernando y decirle, Fernando, esta vez queremos escucharlo, sabemos que usted toca muchos temas, y hablar de política también es hablar de salud, ¿no? No podemos separar la salud y no podemos pensar que política es una cosa, salud es otra cosa, educación es otra cosa, no. La política, que es el quehacer, para mí, más perfecto del ser humano, cuando se hace bien, cuando se lleva bien, ¿no? No puede estar exento de hablar y preocuparnos de los temas de salud. Adelante, compañero Fernando, y gracias por participar esta tarde. Quisiera que usted empiece definiéndome primero, ¿no? Para usted, ¿qué es la salud? Y ahí nos vamos a ayudar en el concepto, ¿no? ¿Qué es la salud para usted? Buenas tardes, Fabiola. Buenas tardes, estimados amigos de la Red de Comunicación Popular, Intic Churincuna. Bueno, como dijiste, Fabiola, el tema de la salud es pues un tema multidimensional. Y yo creo que básicamente va a tener que relacionarse con la naturaleza también multidimensional del ser humano, puesto que nosotros nos consideramos personas o seres, mejor dicho, bio, psico y social, ¿no? Esa es Claro. Esa es su nuestra, definición. claro. Entonces,
todos los aspectos relacionados a las personas tienen que considerarse en esas dimensiones, ¿no? Incluso el tema de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Normalmente se mide el tema de la pobreza por una cuestión monetaria, que es solo uno de los tres aspectos, ¿no? Como ver ser biológico, psicológico y social. En esa perspectiva, la salud también se tiene que considerar en esas tres dimensiones, por lo menos, ¿no? Puesto que incluso estas tres dimensiones ya quedaron algo cortas, porque podríamos considerar también las esferas del ser humano, no solamente biológicas, psicológicas y sociales, sino también espiritual y trascendentalmente, ¿no? Entonces, Es la salud. cierto. Permítame decirle, usted acaba de hacerme recordar la definición que hace exactamente la Organización Mundial de la Salud respecto a la salud, ¿no? Que dice que es el estado de bienestar psicosocial. Y últimamente, con la expansión, y por qué no decir, con el avance de la conciencia, se está incluyendo también a la salud espiritual. Como usted sabe, desde esa visión integrativa de la salud, nosotros no podemos apartarnos del concepto de la importancia del todo, ¿no? En cada una de sus partes, y en la parte, la presencia del todo, ¿cierto? Y usted acaba de empezar bien, ¿no? Nosotros no podemos hablar de salud si estamos inmersos en un espacio de pobreza, de injusticia social, ¿entiende? Y de todo aquello en que al ser humano no se le reconoce la salud como un derecho. Y últimamente, con ese supuesto concepto de modernización, se piensa que la salud es un servicio, y no es un servicio, la salud es un derecho. Hace poco, no sé, conversaba con un profesional de la salud, y yo siempre he planteado mi diferencia con esa visión de separar, ¿no? La visión separatista de la medicina, ¿no? El cardiólogo a lo suyo, el gastroenterólogo a lo suyo, ¿no? Y a veces no se ponen de acuerdo por una cuestión de egos, ni siquiera de diferencia de conocimiento, por una cuestión de egos. Y el gastro dice, no, esta es mi área y esta es su área, y el paciente en el medio, lo cual me parece un acto totalmente mezquino y de injusticia. Bueno, lo voy a llevar al terreno de la entrevista de hoy. El día de hoy nosotros queremos referirnos a salud y naturaleza. Estamos en un espacio maravilloso donde la naturaleza se siente, la naturaleza, la presencia viva de la naturaleza que nos llama a tener salud. Pero no solamente hablemos de salud física, ¿cómo no tener salud en un espacio donde, a pesar de las circunstancias que vivimos, ¿no? Y que a pesar que esa visión del turismo, que se considera una visión de desarrollo de un país, lo cual también yo discrepo, ¿no? A veces no se cuidan espacios como este. Usted me puede llevar a una definición. ¿Cómo podríamos entender nosotros a la madre naturaleza dándonos salud? Claro, claro, Fabiola. Mira, en realidad la salud podríamos entenderla como una situación de equilibrio y armonía, ¿no? Y de complementariedad entre todo lo que existe en nuestro cosmos, ¿no? Personas, animales, los vegetales, incluso los minerales, en sí todos los elementos, una relación de armonía, reciprocidad y complementariedad. Y en eso, lo más perfecto, la mejor muestra de este estado es pues un equilibrio natural. El equilibrio de la naturaleza en un estado en el que la actividad humana todavía no la ha desequilibrado, ¿no? Entonces, en realidad, los males o la pérdida de la salud en esas tres dimensiones básicas que estábamos mencionando, el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto social, cuando se rompe ese equilibrio natural que encontramos en un estado de la naturaleza, se presentan pues alteraciones, podríamos decir disfunciones, ¿no? Que lo comenzamos a llamar como enfermedades. Entonces, no hay nada mejor que observar atentamente a la naturaleza y ver cuáles son pues esas relaciones que los distintos elementos que hay en un estado natural se van actuando, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de esas relaciones de insectos que polinizan a las plantas,
ese ciclo de plantas que hacen la fotosíntesis, generan nutrientes al suelo, sacan nutrientes del suelo, devuelven nutrientes al suelo. Todo un proceso tan interesante que, bueno, el ser humano los ha estudiado. Como mencionabas al principio, se han llegado a enseñanzas, a conclusiones o a convicciones muy claras, ¿no? Como lo que te referías, que nuestro alimento es nuestra medicina, ¿no? Entonces, lamentablemente, en esta actividad del ser humano de conseguir los recursos para satisfacer sus necesidades, se han alterado las relaciones naturales, se ha afectado, ¿no? Entonces hemos establecido, o el ser humano ha comenzado a establecer una economía, si le entendemos como la obtención de recursos para satisfacer las necesidades, repito, Depredando, destruyendo, ¿cierto? Perdón depredando, que te interrumpo, estoy acá afectando. recordando, perdón, estoy recordando mi paso cuando trabajaba por el centro, por nuestro centro, específicamente por La Roya, Yauli, ¿no? Cómo se destruye la naturaleza y cómo se comenzaban a manifestar ciertas patologías a nivel respiratorio, a nivel de la piel, y cómo la gente venía en busca de salud a los hospitales, pero la gente no quería entender de que eso es parte, ¿no? De que cierto grupo aceptaban como normal, ¿no? Y llamaban desarrollo, la destrucción de la tierra, del agua, la contaminación, pero sin embargo, en el caso de las mineras, ¿no? Se sentían tranquilos porque pagaban. Quiero que usted se refiera un poco a eso, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos nosotros impedir este nefasto avance, ¿no? De pensar que depredar nuestros recursos naturales, ¿me entiendes? Nos va a garantizar una vida linda, perfecta, ¿no? Pero sin embargo nos preocupamos también por nuestra salud. ¿Cómo tomar conciencia en ello? Bueno, básicamente yo creo que es un cambio de paradigmas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué consideramos desarrollo y qué incluso consideramos civilización, ¿no? Ahí se ha aceptado un costo, digamos, de lo que es el desarrollo en una ciudad cuando la cubrimos de cemento, dañando áreas verdes naturales y sin guardar dentro de la ciudad en una proporción adecuada los espacios verdes para que no se afecte el ciclo natural de purificación del aire, por ejemplo, o de regulación de la temperatura adecuada para las distintas formas de vida, ¿no? Entonces, la mejor forma es pues siempre, lamentablemente o felizmente, por el lado de la conciencia y de ir, volver a aprender, volver la vista a la naturaleza, primero a la naturaleza interna del ser humano, puesto que particularmente desde mi perspectiva y que es compartida y que en la cultura andina tenemos una visión clara de la esencia bondadosa, de la naturaleza buena del ser humano. Más allá de esa visión del ser humano como un ser egoísta, individualista, ambicioso, etcétera, desde los valores espirituales consideramos al ser humano más bien desde su naturaleza buena o bondadosa, pudiéramos decir. Entonces, partiendo de ahí, también deberíamos desarrollar un sistema económico o desarrollar la actividad económica en forma también bondadosa, buena, inteligente, ¿no? Inteligente, de tal forma pues que se vayamos poco a poco recuperando ese equilibrio natural que significaría la salud, ¿no? Escuché Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? Él se refería mucho a que el ser humano todavía estábamos atravesando una fase depredadora y que era necesario como parte de la evolución salir de esta fase depredadora, ¿no? Que todavía nos estamos desarrollando los seres humanos. Yo creo que ya vamos viendo eso. Hay muchas personas, muchos colectivos
este programa en el que estamos y es una muestra pues también de que a nivel de humanidad está habiendo ya una fuerte corriente de recuperar ese equilibrio natural y que más importante que eso se relacione con el estado de salud de los individuos, de la humanidad en general y de los sistemas sociales y económicos que deben pues relacionarse o actuarse o estructurarse, mejor dicho, en relaciones de armonía, reciprocidad y complementariedad, ¿no? Gracias. Lo que usted me comenta me trae una reflexión, ¿no? Cómo en la academia aún se sigue formando a los profesionales de la salud sin esa conciencia, sin esa visión, ¿no? Enseñan al profesional que más importante es el lucro, y por qué no decirlo, ¿no? El lucro de cada, en el caso de los odontólogos, que es mi área, dicen, tú no tienes un paciente, tú tienes 32 pacientes. Entonces esa visión como que va alejando al ser humano de su principio vital, ¿no? Y el resto, usted, al referirse a aquello de que en la toma de conciencia, yo creo que tomar conciencia en un contexto en que no hay respeto a la naturaleza, en que inclusive ni siquiera nosotros, sino vienen desde fuera a depredar nuestros recursos, y la verdad piensan que dando dinero a las comunidades o dando dinero a los espacios adyacentes se solucionó todo. Cuando ya nos dejan de 30 a 40 años a nuestros ríos contaminados, y queda por más tiempo, nos dejan a nuestros cerros dañados, ¿no? Y eso pues es un impacto también en la salud. Yo pienso que es parte de la toma de la conciencia. Si queremos recuperar la salud como país, como nación, ¿no? Tenemos que empezar a tomar conciencia de ello. Sé que hay movimientos que están tomando el trabajo de sembrar y crear conciencia para el tema de los manejos y tratos de nuestros recursos naturales, siempre con respeto, buscando siempre la sostenibilidad del tal, ¿no? Y respeto a la vida principalmente. Y sobre todo respeto pues al dueño de la casa como tal, porque no se trata de que vienen, hacen lo que quieren, ¿no? Y bueno, te damos regalías, lo cual no me parece justo, ¿no? Y yo sé de muchos países hermanos que tienen tratos justos. ¿Qué está pasando en esa perspectiva? Porque hablar de eso también es hablar de salud, ¿me entiendes? ¿No? Y ese es mi trabajo, yo creo, aquí en la red de comunicación en la que ustedes me han dado ustedes me dan la oportunidad de hablar de salud. Pero la salud no puede existir si no existe una salud en la sociedad, si no existe un equilibrio, una justicia con la madre naturaleza también, ¿no? Claro que sí. Mira, ahí incluso hay un paradigma que hay que cambiar, ¿no? Nosotros escuchamos o hemos escuchado y muchos lo vamos aceptando, lo hemos aceptado, en ese concepto de que el Perú es un país minero, ¿no? Entonces la actividad central tiene que centrarse en esto de la actividad ya no solamente minera, sino extractiva en general, ¿no? Son también lo que es los recursos energéticos, ¿no? Llámese petróleo, gas, ahora litio, que se puede considerar también en ese campo, y otros, en general los recursos extractivos, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos de que más bien nuestra cultura y el territorio en nuestra geografía, más que a una actividad minera, es más adecuada a una actividad agropecuaria. En realidad, el Perú es un país agrario por nuestra potencialidad de capacidad de producción, ¿no? No solamente por las cuestiones naturales, sino también por el modelo social que hemos heredado de nuestros ancestros antes de este proceso de conquista y de colonia. Entonces vemos pues que la situación de desequilibrio empieza a partir de la conquista y de la colonia, en donde ya se establece relaciones de saqueo en realidad. Y ahí hay otro paradigma que hay que cambiar, ¿no? Porque nosotros escuchamos y siempre hablamos de que el Perú exporta minerales, ¿no? Y que el problema es que solo exporta. En realidad, el problema es que el Perú no exporta minerales, ni tampoco ni el petróleo, ni gas, ni siquiera los productos de la agroexportación. Puesto si vemos por el marco constitucional y el marco legal, lo que hace el Perú concesiona en propiedad, es decir, entregamos los recursos naturales.
Y eso hace pues que definitivamente se sume un paradigma equivocado de un extractivismo despojador, se sume también el abandono de la actividad natural, que es lo agrario, y encima esto da un resultado pues de unas relaciones económicas y sociales desequilibradas, ¿no? Entonces, no, acá no necesariamente estamos hablando de un cambio de sistema económico, sino de establecer aún dentro de este sistema económico, si realmente fuera posible dentro de la situación política vigente, solamente se trataría de establecer pues relaciones recíprocas, que los países que somos fuente de recursos naturales, que en el sistema económico que ya es mundial, que básicamente podemos tener tres elementos, ¿no? Materia prima, transformación o producción y comercialización, vemos que hay una especie de división en donde diversos países cumplen un rol importante en alguna o en algunas de estas esferas del sistema económico, ¿no? Entonces nosotros como países fuentes de recursos naturales deberíamos participar con precios justos, equilibrados, adecuados en el proceso de transformación de la riqueza social, que es el resultado de los procesos de industrialización y de comercialización de las materias primas, ¿no? Al tener un marco que nos impide eso y que más bien está basado sobre la entrega casi gratuita de las materias primas que tenemos, es lo que genera pues toda esta problemática social que ya mencionaste, ¿no? Esa situación de que la actividad minera, petrolera, gasífera, afecte más bien no solamente a las comunidades aledañas, sino en realidad al país en el conjunto. Y si lo vemos como ahora se tienen que ver todas las cosas a nivel global, realmente está afectando al planeta entero, ¿no? La actividad de la contaminación, por ejemplo, que es constante en nuestra selva con los derrames del petróleo, los La relaves tala mineros en la indiscriminada. sierra, la tala indiscriminada, o para ver el caso que sonó más, el derrame de petróleo en la costa, no fue solo un problema de Y contaminación o hace poco se dio otro derrame, ¿ah? un segundo derrame un poco más al norte, me parece. Ese es un tema global. Que se afecten 50 millas, digamos, en el territorio peruano, no está afectando al sistema biológico o al equilibrio o a la flora y fauna de la costa del Perú. Está afectando al mundo entero y a la humanidad entera. Entonces, es a ese nivel también incluso que debemos buscar las alternativas, ¿no? Tenemos ahorita un sistema económico y un sistema político y social establecido a nivel mundial. Eh, Vemos las guerras también en uno o en otro lado, de una o de otra forma, guerras cortas, guerras que se prolongan en el tiempo, conflictos sociales, que realmente, pues, como lo hemos escuchado nosotros decimos, pues, la Pachamama está doliente, está enferma, le duele no solamente la contaminación ambiental, sino la pobreza, la miseria, el egoísmo, y tenemos que curar a nuestra Pachamama. No, y eso no va a faltar, no va a bastar una curita por acá o una limpieza por allá, sino que tiene que ser global. Entonces estamos obligados pues a Creo que, pensar en... eh, mire, antes de que se me vaya la idea, yo quisiera ir más allá, ¿no? Usted dirá, pues, que una odontóloga, una maestra, ¿no? Si bien es cierto, los maestros tienen un gran papel en la sociedad, yo pienso que esto, tomando sus propias palabras, no lo va a solucionar un curita por acá, una gasita, una sobadita por allá. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, aquí en la región, en Latinoamérica, siempre somos vistos como proveedores. Proveedores no solamente de recursos mal pagados, proveedores de mano de obra barata, ¿no? Y jamás, dentro del sistema en que estamos inmersos, ¿no? Se priorizó la educación. Como no entiendo cómo, habiendo tantos millones en nuestro país, la educación y la salud tienen presupuestos tan paupérrimos.
Entonces, ¿usted cree que en este sistema nosotros vamos a poder salir de este gran problema? Yo particularmente, desde mi pobre conciencia, yo lo dudo. ¿Por qué? Porque en nuestras escuelas, a nuestros alumnos no les enseñan a pensar. Ya les dan los libros escritos de hace más de 50 años, con conceptos muchas veces equivocados, inclusive desde la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo cree usted que nuestras generaciones van a tener la capacidad de remontar de todo esto que nos trae en el atraso, en la pobreza, que nos ha envilecido en sí, ¿no? Y que en nuestro propio entorno hemos perdido esa conciencia que teníamos, conciencia heredada, ¿no? Por una cultura ancestral y milenaria, aquello en que nosotros éramos parte de todo y teníamos que respetarnos y que todo era de todos. ¿Cómo salir de esa educación tan pobre y pensar transformar al Perú en un país que fabrique su propia tecnología y dejar de ser proveedores de recursos naturales que ellos ponen el precio como les da la gana? Hablar de salud en este momento, yo ya no quiero hablar más de salud, señora, usted limpia así los dientes, señor, eso puede, no, ya tenemos que cambiar ese discurso de la salud, porque nos estamos enfermando todos. Yo la verdad quisiera hacerle una pregunta. Usted ha tocado el tema que yo desconozco, el tema de los recursos naturales, el tema del manejo y la administración de nuestros recursos naturales, que yo siento, sin saber mucho de números, sin saber muchas estadísticas, siento que hoy por hoy hay grupos que se están haciendo multi hasta billonarios a expensas de nuestros recursos naturales y que están dejando secuelas que estoy más que segura que van a generar problemas de salud gravísimos y que el Estado como tal ni le va a importar, y creo que de repente bajo ese presupuesto paupérrimo va a tener la capacidad de asumir. El cáncer, por ejemplo. El cáncer ha subido en más del 20% en los últimos años. Se ha incrementado, se ha disparado. ¿Quién lo conoce? ¿Quién no tiene un familiar que padeció de ello? ¿Sabemos la causa del cáncer? No sabemos la causa del cáncer. La ciencia dice que es multicausal, pero siempre se dice, no, que malos hábitos, no, que comió mal. ¿Se piensa acaso del impacto que tiene nuestra madre naturaleza afectada? ¿Se piensa la mala calidad del agua donde van a parar todos los residuos de la minería legal o ilegal? ¿Se piensa en eso? ¿En qué momento, la verdad, los gobernantes o los que manejan nuestro país, porque la verdad yo creo que a veces yo veo a los gobernantes como simples administradores y que el Estado, le entiendo que ya no somos todos, sino son un grupo que son los que ponen las reglas, ¿en qué momento nosotros vamos a tomar conciencia de que hay que buscar, ¿no? Hay que buscar nuestras propias soluciones? Me gustaría que usted nos explique un poco más respecto al tema de nuestros recursos, ¿no? Creo que yo soy la menos invitada, pero me interesa mucho el tema. No, está bien, gracias. Es un tema que nos interesa realmente a todos, puesto que el impacto realmente es hasta posible de medirlo individualmente. Te referías a cifras económicas y es importante este, tener siquiera una referencia, ¿no? Mira que el año pasado el Producto Bruto Interno del país ascendió a 262.000 millones de dólares, ¿no? El presupuesto nacional fue 52.000 millones de dólares. O sea, más o menos que nuestro presupuesto es un 20% del Producto Bruto Interno. Pero para un dato más concreto, de esos 262.000, 52.000 millones fueron los obtenidos con la actividad minera. Todo lo que es, digamos, los minerales, ¿no? Cobre, oro, plata y todos los minerales que se exporta. Mejor dicho, que el Perú entrega a empresas extranjeras y ellas son las que exportan y por eso esos 52.000 millones se van para afuera. Eso no se queda, no dinamiza la economía interna y menos se va en la proporción adecuada para la atención de las necesidades básicas de la población, ¿no? Si hacemos una operación matemática así en sumas generales, si la actividad minera tuvo una venta de 52.000 millones de dólares en un año y el costo de producción, pudiéramos decir, no es mucho, puesto que sabemos, por ejemplo, en el gas de camisea se invirtió 5.000 millones de dólares. Y cada año, a los meses, en realidad ya habían recuperado el costo de inversión. En realidad la inversión no es muy grande,
En la actividad minera también la inversión no es muy grande realmente, pero con todos los costos, digamos, bajemos la utilidad neta a 40.000 millones de dólares. No estoy hablando de 40 millones de dólares, sino 42.000 millones de dólares. Nosotros somos una población de 33 millones. Si sacamos la denominación millones, pudiéramos dividir 44.000 entre 33, sale a 1.100 y tantos, 1.100 y tantos, le aumentamos millones, son 1.100 y tantos millones por habitante. Esa es la magnitud del despojo, esa es la magnitud del saqueo que sufre nuestro país, y esa es la magnitud de lo que debería indignarnos a cada uno de nosotros, más si lo confrontamos pues con la situación de contaminación, de pobreza, de miseria, de relajamiento cultural, educativo, moral, ético, etcétera, yendo solo al aspecto monetario, digamos, del asunto, ¿no? Entonces, con un sistema que permita, digamos, que un buen porcentaje del Producto Bruto Interno, que es la riqueza social, y eso es otro paradigma que hay que romper, ¿no? Lo que genera la riqueza social no es la actividad de los empresarios, no es la actividad de los inversionistas, sino es la actividad de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Por eso se considera economistas, tanto podríamos decir de derecha o de izquierda o progresistas, es un concepto bien claro de que la riqueza social, pudiéramos decir el Producto Bruto Interno, el resultado de todas las actividades de producción de bienes y prestación de servicios, tiene un carácter social. Entonces, esto tiene que alcanzar una justa redistribución entre la población. Eso querría decir de que el presupuesto no debe ser tan alejado del 100% del Producto Bruto Interno. Si nosotros tenemos un Producto Interno de 262.000 millones de dólares, nuestro presupuesto mínimamente debería alcanzar por lo menos a 150.000 millones de dólares y no los 52.000 que actualmente tenemos. Entonces, si se lograra, claro que como es la historia nos ha demostrado, para alcanzar relaciones equitativas, ha sido necesario pues procesos de concientización, organización y lucha de los pueblos, ¿no? Para que un trabajador haga respetar sus 8 horas cuando le hacen trabajar 12, 14 horas, tiene que organizarse y tiene que luchar para que esa jornada, ese derecho de trabajar 8 horas, le sea respetado. Igual a nivel país, para que tengamos una relación económica justa de nuestros recursos naturales, va a ser pues necesario un proceso de concientización, de organización y lucha, y ya hemos visto también de que esto es posible. Y ahí hay otro paradigma que hay que romper, ¿no? Muchos nos dicen que la inversión privada es necesaria, que el país no está en condiciones de explotar los recursos naturales y que el mercado internacional, el sistema está pues que para concesionar es en los términos que le estamos haciendo, ¿no? Pero vemos que en la mayoría de los países la concesión no se entrega en propiedad como lo hacemos nosotros, se entrega en uso, y eso permite de que el Estado obtenga un superávit económico que permita pues la atención, el aumento del presupuesto nacional y la atención a las necesidades básicas de la población, ¿no? A lo que te referías el tema de presupuesto. Entonces, sí, dime, Fabiola. Escuchándolo, la verdad, ya me preocupa aún más. Me preocupa más que nada el silencio y la pasividad de los millones de peruanos, ¿no? Quisiera en este momento parafrasear a un médico que quizás
conocemos muy pocos los profesionales de la salud que más leemos libros técnicos, ¿no? Un médico cubano, no, un médico argentino, que parecía más cubano, que decía que vale muchos millones más la vida de un ser humano, y si hablamos de vida, hablamos de salud, es que estamos activando una calidad de vida, que todas las propiedades del hombre más rico del mundo, ¿no? O sea, no podemos, en verdad, a partir de ahora, los que estamos comprometidos en verdad con la salud de las grandes mayorías, ¿no? Que son los que menos tienen salud, porque al final acaban siendo un producto o una herramienta con fecha de caducidad, ¿no? Y que no se les da salud, se les da placebo. Ni siquiera se les da la información. Espacios como este y espacios que tengo el honor de dirigir como una asociación de pacientes, usuarios de salud de medicina complementaria y medicina natural, no se dan cuenta de ello. Entonces, cada uno de nosotros estamos comprometidos, por ejemplo, en sembrar, ¿no? El autoempoderamiento, el empoderamiento de cada uno de los pacientes en el cuidado de su salud. Porque si vamos a esperar que en un marco, en un sistema como tal, tengamos y recibamos la salud como un derecho y una salud solidaria, una salud justa, una salud con esa visión realmente humanista, la verdad parece un sueño utópico, ¿no? Pero yo creo que voy a morir con ese espíritu, ¿no? Porque mientras hay vida, mientras hay la intención, la atención de estar vigilantes a lo que está pasando, y no estar como zombies, ¿no? O estar zombizados ante los problemas, ante lo que se nos aplica como políticas en el caso de salud, ¿no? Tenemos que estar creando conciencia. Yo desde acá no solamente hago un llamado a los jóvenes, señor Fernando, no solamente hago un llamado a los pacientes, no solamente hago un llamado a la población de nuestro país, sino hago un llamado a toda Latinoamérica, que honestamente es la más perjudicada con sistemas como el nuestro. La verdad, sí sabíamos que hay mucho más que hablar en este espacio, si hablamos de salud y hablamos de crisis social, política, y que no solamente vive el Perú, porque lo mismo que le pasa al Perú, le pasa a Bolivia, le pasa a Ecuador. Nosotros hemos, desde la conquista, desde la colonización, como le pasó a Brasil quizás, ¿no? O sea, somos vistos así, como proveedores nada más. Acá necesitan personas, acá, ¿no? Y eso es una cosa, pues, que no es un tema de resentimiento, porque no soy resentida, soy una persona muy agradecida, ¿no? Pero se nos enfoca así, ¿no? No, que eres muy resentido, ¿por qué te quejas? Empuja el carro, tú eres una mula, tú puedes, ¿no? ¿No? Y si vamos a hablar, si vamos a enfocarlo así, no, nunca dejo de recordar un personaje que trajo al Perú, pues esa falacia de que todos somos empresarios, ¿no? Yo no estoy en contra de los emprendedores, pero la verdad yo veo que hay una gran inequidad y una gran desigualdad. Pensar que el cañita de esquina es un empresario que tiene acceso a todos los beneficios que tienen los empresarios, inclusive el propio Estado le dan y los bancos le dan. Y al final los bancos y todo pues trabajan con el dinero de los trabajadores, nuestro dinero. La verdad, que para mí ha sido un honor conversar con ustedes este tema, ¿no? Y espero no sea la última vez. Yo te diría a la red de comunicación que nos permita compartir también el link de Zoom a algunas personas que pueden de repente hacer un diálogo con nosotros, ¿no? Y volver a invitarlo a usted, y por qué no invitar a los otros compañeros de la red de comunicación también, ¿no? Ya, Bueno. en este momento. Adelante, Augusto. ¿En este momento abro la línea? ¿O en otro momento? Abra usted la línea. En verdad ya tenemos una hora al aire y ha sido el tema muy, muy claro. La verdad a mí ya se me aclaró muchas cosas y no me voy a dedicar a partir de ahora solamente a un aspecto, ¿no? Pienso que desde este espacio podemos ir conversando, dialogando y tratando de crear conciencia, que estoy seguro que este es el momento, esta es la era. Esta era es la era de Acuario para algunas personas que conocemos algo de ello. Esta es la era de la toma de la conciencia del gran salto, que ya se inició, ¿no? Desde el año pasado. Así que estamos usando también este espacio para aprovechar esa fuerza, esa energía, ¿no? Mira, Fabiola, me hiciste recordar, sí, me hiciste recordar, ¿te acuerdas, Alan García, ese libro que escribió, ¿no? El perro del hortelano. ¿Recuerdas? De otro, es una perspectiva también, ¿no? Que justo cuando había, pues, los pueblos amazónicos, antes de lo de Bagua, ¿no? Y que más bien esa famosa teoría ha sido, pues, una justificación para considerar a nuestros hermanos como ciudadanos de segunda categoría, y además ha permitido, pues, una masacre feroz que hasta ahora lo recordamos.
en junio, ¿no? El 3 de junio, la masacre de Bagua, en todo ese costo, y cuestión que todavía no termina de aclararse. Entonces, básicamente, pues nos damos cuenta que desde la colonia se ha establecido un sistema económico, perdón, más que no solo un sistema económico, sino también un sistema cultural y social, y la educación está dentro de eso, destinado pues a perpetuar esta situación de inequidad y de relaciones desequilibradas e injustas, ¿no? Ya también un gran pensador peruano, José Carlos Mariátegui, en relación a la educación, por ejemplo, decía, no es posible democratizar la educación si no se democratiza la economía y la política. En relación a la salud, podemos decir lo mismo. No va a ser posible democratizar o alcanzar niveles de salud si no se soluciona también el aspecto económico y político, ¿no? Si no se sana también a la economía y a la política. Bien Pero, clara. Sí, sí, así. pero sí, como te referías, pues, de las eras, no nos olvidemos también que desde nuestra cultura andina estamos viviendo el Incarri, ¿no? Ese famoso mito que decía que después de 500 años el Inca iba a sobrevivir, iba a resurgir y que además iba a surgir hecho millones, ¿no? Entonces ya no se trataba de la aparición o reaparición de un Inca, como el que tuvimos hace 500 años, sino de un Inca colectivo, ¿no? Y sería bueno también referirnos al tema Inca. Por ejemplo, muchos lo consideran a Inca como rey, ¿no? Y Inca es sinónimo de rey. Pero en realidad la palabra deriva de un término en quechua, enca, que es dador de bienestar. Entonces, este renacimiento del Incarri coincide con muchas cosas, ¿no? Desde otras culturas o desde otras perspectivas o desde otros campos, realmente se anuncia que la humanidad sí va a ser posible, ¿no? Yo te podría hablar, por ejemplo, de Isaías, del Antiguo Testamento. Hay una especie de profecía en que va a llegar un momento en que los hombres todos los hombres se forman un solo pueblo y renuncian a las armas y las espadas las convierten en arados, ¿no? Entonces, eso está cerca, somos parte de este proceso, la actividad que vamos haciendo, este tipo de programas, este esfuerzo por cambiar paradigmas, por develar realidades que se mantienen ocultas, para no causar pues esa indignación que llevaría a una actitud de rebeldía y de lucha justa. Entonces estamos viviendo un proceso de ese tipo y yo sí mantengo mucha esperanza, mucha convicción de que la humanidad se va a salvar de esta catástrofe que ha significado el capitalismo, y vamos a ser capaces de construir a nivel global, a nivel de humanidad, una sociedad pues equilibrada, recíproca y solidaria, no solamente entre las personas, sino también entre todos los que somos naturaleza Oiga, en este. la verdad, yo le agradezco por citar, ¿no? Las palabras bíblicas o la santa palabra, la sagrada palabra, como las sagradas escrituras, ¿no? Y amén por ello, ¿no? Porque la esperanza está presente en nosotros si no nos estuviéramos ahí constantemente en espacios como este. Pero todo sería mucho más fácil, ¿no? Imagínese, usted citó a la Mauta, a José Carlos María, te imagínese usted cómo sabíamos si desde las escuelas lograríamos entender esa visión que tuvo la Mauta siempre y que hoy, muchos años después, tiene vigencia, ¿no? Entonces, ya entendemos y ahora sí, con mucha pena lo aceptamos, que pareciera que todo está construido y dirigido a mantenernos en esa postura, ¿no? En esa postura de pobres, ¿no? De ciegos, ¿no? Entonces, usted también me hizo recordar
al señor que dónde estará, ¿no? El señor ¿cómo no recordar la patada, esa patada de Alan García a un ciudadano, ¿no? En el que mostró todo el desprecio, ¿no? A pesar de que el pueblo peruano bajo su ignorancia lo volvió a reelegir. Y que bueno, según, me imagino que mucha gente lo considera un héroe porque tuvo la valentía, ¿no? De no afrontar, pues, lo que tenía que afrontar. No hablar de Alan García nos trae malos recuerdos, creo, a los peruanos. Y no solamente por sus pésimos gobiernos, no solamente por el genocidio, ¿no? Sino por esa cara dura, ¿no? Y esa sangre fría. Bueno, Fernando, la verdad, gracias por su participación. Ya sabíamos que hablar de salud con usted iba a nutrirnos mucho, mucho más, de informarnos, ¿no? De temas que particularmente ya los interioricé y a partir de ahí vamos a tocar muchos temas relacionados a ellos. Cómo defender nuestros recursos naturales, cómo desde la legalidad podemos nosotros defender lo nuestro. ¿Ya? Gracias, Fernando, por su participación. Señor Augusto Tarazona, usted que está en la sala, alguna pregunta, alguna sugerencia, y bueno, agradecer a Fernando Mesa su participación esta vez. Ha visto que las cosas a veces pasan siempre por algo bueno. Nuestra compañera Yulia no pudo, quizás podrá en algún otro momento, ¿no? Pero con Fernando logramos enterarnos y aclarar ciertas cosas y que van a ayudar bastante también a recuperar nuestra salud como país. Gracias, Fernando. Adelante, Augusto. Sí, felicitarte a ti y lógicamente también a Fernando, porque siempre con sus acertadas y importantes opiniones que da respecto a todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Porque efectivamente la salud está ligado, pues, con la libertad, con la democracia, con el acceso, pues, al bienestar pleno, ¿no? Y evidentemente nuestras sociedades antiguas vivieron eso, ¿no? Tuvieron una vida saludable, una forma de vivir digna, ¿no? Y que... Perdón de Augusto, y yo les quiero comentar lo siguiente. Quiero informar de lo siguiente. Desde el colegio profesional, desde el colegio médico, hace muchos años existe un comité, que es el Comité Técnico de Medicina Complementaria y Tradicional. Y desde el Subcomité de Medicina Tradicional, hace muchos años hay un esfuerzo de profesionales, ¿no? Que vienen realizando aquello denominado diálogo de saberes o los rimanapis. Sé que están impulsando, ¿no? En este momento desde la Amazonía va a haber un conversatorio muy importante. Y si nos damos cuenta, en la Amazonía es la zona donde más se depreda, donde siempre se ha depredado y donde siguen viviendo en una situación de pobreza, de poco acceso, inclusive a la educación. Tuve la oportunidad de vivir en la selva, en Pucallpa, en Iquitos, y un día lo comenté, no sé si fue con uno de ustedes, para mí era una cuestión desgarradora, ver 4 y 5 de la mañana que pasaban por mi departamento unos tremendos trailers con árboles inmensos que se habrán tardado cientos de años en erigirse hermosos, con esa tala indiscriminada de árboles, talas oficializadas, ¿no? Entonces, yo saludo desde acá esos espacios, esos diálogos de saberes que sé que se va a dar el fin de mayo, creo, en Pucallpa, más exactamente en Yarinacocha. Y esos espacios se van a crear también aquí, en nuestras zonas andinas. Es necesario, ese es el momento. Personas como nosotros siguen apareciendo, espacios como nosotros siguen apareciendo. Y qué mejor que sumar esfuerzos y consumar energías, ¿no? Adelante, Augusto. Sí, y sobre todo hay que tomar alerta, ¿no? Porque están apareciendo, así como nosotros aparecemos, pero defendiendo la vida, el medio ambiente, la coexistencia entre el ser humano y la naturaleza. Existen también hoy grupos que aparecen usando el mismo lenguaje, pero que sin embargo están apuntando a un fanatismo, ¿no? De querer o pretender recuperar de manera ortodoxa, ¿no? Todos los aportes y todas las vivencias que hubieron en nuestras culturas antiguas, ¿no? Este fenómeno se repite. Este fenómeno lo hemos visto en Ecuador, ¿no? En el último proceso electoral, donde estos sectores autodenominados indigenistas, fueron pues los que finalmente torpedearon el triunfo popular, ¿no? Democrático en Ecuador.
y de igual manera están tratando de influenciar acá en el Perú y también en Colombia, hasta donde tengo entendido por la entrevista que ayer se hizo a un dirigente político de Colombia. Entonces, esto es importante seguir aclarando, porque los grupos de poder económico, como tú muy bien lo has señalado, lo que la naturaleza ha conservado, ¿no? Y los pueblos originarios han conservado durante cientos o miles de años, en un ratito vienen y se lo llevan, porque está coberturado pues con una constitución y un marco legal que les permite depredar, ¿no? Depredar y saquear los recursos en un evidente daño pues a toda la naturaleza, ¿no? Y eso incluye indudablemente al hombre, ¿no? Yo creo que No nos este olvidemos tema, que, sí, no nos olvidemos que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las cuencas acuíferas, ¿no? Lo que se denominan las aguas dulces subterráneas, están prácticamente contaminadas. El 100% de las aguas subterráneas de consumo humano están contaminadas, gastan millones de dólares para poder purificar las aguas, y las cuales en muchos de los casos no pueden hacerlo porque la contaminación es tan brutal. Eso es muy cierto. Me ha tocado visitar ese país, el gran país del norte, y es una lástima ver sus aguas oscurecidas, sin vida, ¿no? Sí, Entonces, sí. se dice, no sé si fue una cuestión de pitonitos, pero se habló hace muchos años atrás, ¿no? Del interés de los países poderosos sobre nuestras aguas y demás, ¿no? Ahora, yo pienso que hemos puesto sin querer un tema en el que nosotros sabemos que viene trabajando muchas personas a nivel nacional. El tema de nuestros recursos naturales, enfocado desde un cambio de constitución, ¿no? Porque en la constitución que nos dejó el señor Fujimori, pues ahí estamos mal parados, salimos perdiendo siempre, ¿no? Bueno, decirle señor es mucha categoría, ¿no? Yo soy muy educada, estimado. No, sí, yo sé que usted es muy educada, pero hay que llamarlo con su nombre, dictador, ¿no? Genocida, y por el cual ha sido sentenciado, ¿no? Entonces... eso lo sabe la población, ya la gente lo sabe. Y eso representa, pues, el daño tremendo que le ha hecho al país, ¿no? Desde hace 30 años y a las generaciones futuras, si es que vamos a seguir en la misma situación, ¿no? Desde este espacio vamos a tener, quiero informar de que en el mes de junio, desde este espacio vamos a tener una entrevista con alguna organización que siempre estuvo vigilante, ¿no? Respecto al mal proceder que tuvo el fujimorismo durante su gestión, sobre todo en la salud. Va a ser un recordaris, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Por qué no pedir justicia por ello también, no? O sea, no somos, como dijo Fernando Mesa, estamos tentando de ser en que somos millones, ¿no? Ya no somos pocos, somos millones. Y seguirán renaciendo muchos millones más, ¿no? Yo agradezco el día de hoy a Fernando, agradezco tu compañía, también a Augusto, y agradezco a la red de comunicación, ¿no? Que día a día se va abriendo espacios, y desde acá convocamos a líderes de salud de los pueblos, de los distritos en Lima, ¿no? A quien ya estamos tomando contacto para poder traerlos acá y conversar, ¿no? Conversar de sus preocupaciones, conversar de las alternativas que damos, y conversar de que cada día nos vamos dando cuenta, con pena, a veces con un poco de ira, ¿no? De cómo estamos siendo amaniatados, se vulneran nuestros derechos, y encima, si queremos protestar, lamentablemente, como usted dijo, aparecen grupos, sobre todo en la capital, ¿no? Que parecieran que viven en otro planeta, ¿no? Y que buscan siempre la división y la confrontación. Y nosotros, particularmente desde Samayac, y creo que de la red de comunicación, no trabajamos así, ¿no? Nosotros queremos incluir, queremos sumar, queremos avanzar como un alma grupal, como decía Fernando, ¿no? Bueno, me encantó este programa, me encantó, ha sido muy ilustrativa y muy enriquecedora, especialmente para la que está hablando, ¿no? Yo quiero agradecer y me despido, ¿no? Esta tarde, gracias a Augusto, sobre todo a ustedes, por darme la oportunidad de a través de Samayacta conversar temas de salud. Bueno, y de salud no es solamente de cuerpo físico, quiero quedarme yo con esa frase, ¿ya? No sé si Fernando tiene unas palabras para despedirse. Perdón, gracias. Sí, bueno, sí, también muy grato compartir con ustedes. Gracias, Fabiola, Augusto.
Y bueno, a todos los que nos han seguido por nuestras redes en Facebook y YouTube. Y vamos a tener que seguir pues avanzando, vamos a tener que seguir en la brega, como decimos. Vamos por el camino y nos vamos encontrando ahí también pues con hermanos, hermanas, compañeros que vamos siguiendo este camino y manteniendo la esperanza en lograr ese equilibrio sano y natural en el planeta y en la humanidad. Nos despedimos, pues. Muchas gracias y Fabiola, a gusto. Gracias. Invitamos a todos a que por favor compartan esta entrevista, una entrevista muy, muy sencilla, pero dada con el corazón. Gracias, Augusto. Y hasta Buenas dentro de noches. 15 días. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, Tupac Amaru